La capital de la Nueva España era una ciudad hermosa y señorial. Sobre los restos de lo que fue la Gran Tenochtitlan se erigieron hermosos y majestuosos edificios asentados sobre anchas calles que destacaban por la rectitud de su trazo y su amplitud. Los ingenieros resolvieron con ingenio y creatividad los enormes retos de edificar sobre un suelo fangoso que los mexicas habían ganado a las aguas del lago y que, por tanto, se hundía fácilmente. Muy pronto reconocieron las ventajas de los materiales que habían sido usados por los mexicas para estos terrenos y los incorporaron a sus obras. Usaron el tezontle en muchas fachadas, una piedra volcánica local porosa y muy ligera de color rojo oscuro, mientras que para los portales y marcos de balcones y ventanas eligieron la cantera. En la Ciudad de México había entonces 54 templos y algunos conventos, entre los que destacaban el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, y el de San Andrés, un convento que fue convertido en hospital de la ciudad con motivo de la epidemia de viruela de 1767. La embellecieron edificios como la Aduana, el Palacio de la Inquisición, el Hospital de la Orden Tercera de San Francisco, la Casa de Moneda y el Colegio de las Vizcaínas. Destacan por su belleza la Iglesia Nueva del Sagrario, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y la Real y Pontificia Universidad de México. Al interior se desarrollaron importantes núcleos de población en sus reinos y capitanías gracias a nuevas obras de comunicación y al incremento de la actividad económica y el comercio. Así surgieron los puertos de Veracruz, Acapulco y San Blas, las ciudades del norte de Chihuahua, Saltillo y Monterrey, las ciudades mineras de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Pachuca, y Guadalajara, Morelia, Aguascalientes y Querétaro con fértiles tierras para la agricultura. Sin embargo, seguían sin resolverse algunos problemas de ingeniería. Eran deficientes los caminos reales y puertos. En la capital había hundimientos del suelo, conflictos de abastecimiento de agua y un deficiente manejo de la basura que seguía creciendo. El periodo de la Ilustración novohispana, que abarca el siglo XVIII hasta 1821, año en que termina el virreinato y nace el México independiente, se caracterizó por políticas enfocadas al desarrollo del país y al incremento de su producción en diversos sectores. Se levantaron notables construcciones en la Ciudad de México y las capitales de las provincias, aprovechando el conocimiento acumulado durante siglos por peninsulares y pueblos originarios sobre las características de los materiales de construcción. La construcción de la Catedral de México se inició en 1573, con planos de Claudio de Arciniega, sobre lo que fuera una pequeña iglesia, y su construcción se extendió hasta 1813, cuando se concluyó su imagen exterior ya con las torres en forma de campana que hiciera Manuel Tolsá. La cúpula, también obra de Tolsá, refleja la gran calidad del arquitecto en la concepción de la estructura y en la belleza de las formas. Está construida sobre un tambor octagonal que reposa sobre 4 columnas y es coronada por una linterna. En el segundo tercio del siglo XVIII, el arquitecto Pedro de Arrieta realizó obras muy importantes para la ingeniería y la arquitectura novohispana, como la Basílica de Guadalupe, el Templo de la Profesa, el Templo de Santo Domingo y el Palacio de la Inquisición. Para este último edificio, Arrieta aprovechó casas que estaban allí como base de cimentación y bóvedas de bodegas y almacenes contiguos. Una muestra de su manejo singular de las estructuras es la eliminación de la columna que sostiene la arquería del patio principal en sus 4 esquinas, modificando ligeramente el punto del arco y desviando las fuerzas y pesos hacia las paredes del patio mediante nervaduras de cantera. Pedro de Arrieta es el arquitecto más importante de la primera parte del siglo XVIII. Pedro de Arrieta se hace cargo de la construcción de la Basílica de Guadalupe,
La Basílica de Guadalupe se había iniciado de acuerdo con un proyecto barroco que Arrieta simplifica. Arrieta nace en Pachuca, se viene, empieza a trabajar y él se hace cargo de la basílica, simplifica el proyecto, racionaliza el proyecto y hace la obra magnífica que podemos ver en la que hoy llamamos la antigua Basílica de Guadalupe, que se construye en los primeros años del siglo XVIII. La especialidad de Arrieta en las iglesias eran las cúpulas y las torres. Él era buenísimo haciendo cúpulas y haciendo torres. Y hay que ver que en este último sismo en que sufrieron tanto, las de Arrieta se comportaron muy bien. Las cúpulas de Arrieta están sanas, se portaron muy bien, las torres de Arrieta no les pasó nada prácticamente. Entonces, un gran arquitecto con un conocimiento de las estructuras, del comportamiento de las estructuras. El desarrollo de rutas comerciales entre España y sus colonias americanas despertó la codicia de piratas y corsarios de naciones enemigas de España, quienes saquearon con frecuencia ciudades y puertos de estas tierras. Para su defensa, los ingenieros militares novohispanos construyeron fuertes y una ciudad amurallada. La muralla de Campeche, única ciudad amurallada del país, se culminó en 1704. Tiene un perímetro de 2.620 metros y 8 baluartes de poco más de 8 metros de altura. Los primeros fuertes de San Juan de Ulúa en Veracruz y San Diego en Acapulco se construyeron en el siglo XVI y fueron modificados en el siglo XVII, habiendo contribuido en su diseño y construcción el ingeniero holandés Adriaan de Boot. En 1768 se concluyó el fuerte que protege a San Blas en Nayarit, puerto clave para el comercio con Oriente. En 1803, debido al peligro que significaban para la navegación los arrecifes de la costa de Veracruz, el Consulado de Veracruz, órgano de administración de justicia en pleitos mercantiles, se propuso construir y financiar un faro giratorio. Consistía en una torre de 28 varas de alto y 2 pies sobre el nivel del mar. El sistema, de origen inglés, se trajo a propuesta del científico y marino sevillano José de Mendoza y Ríos. Estos faros funcionaban con una mecha de algodón que consumía una arroba de aceite y tardaba en dar la vuelta completa 3 minutos. La construcción duró 1 año y se inauguró el 30 de mayo de 1804, cuando se proyectó por primera vez el haz de luz intermitente hacia el Golfo de México. Para cubrir los gastos de su operación, a partir del 1 de enero de 1805, los navíos que entrasen y atracasen en Veracruz estaban obligados a pagar $1 por tonelada, por buque mercante procedente de Europa, 3/4 de real los de América y $0.5 los de cabotaje del Golfo. A finales del siglo XVIII se construyeron más caminos reales que en ningún otro tiempo. La mayor parte de ellos eran angostos y no aptos para carruajes. Dadas estas importantes limitaciones, casi todo el movimiento de personas y mercancías se hacía en recuas de mulas, asnos y caballos. Unos corrían longitudinalmente en dirección norte-sur y otros de los altiplanos a las costas. Ambos grupos partían de la Ciudad de México, ya que todo el movimiento civil y militar de la Nueva España estaba concentrado en ella. Los caminos principales que tenían mayor y mejor mantenimiento eran los de México a Veracruz por Puebla y Jalapa, de México a Acapulco por Chilpancingo y el de México a Guatemala vía Oaxaca.
El camino de México a Santa Fe de Nuevo México por Durango cubría una distancia de 440 leguas en línea recta. De este camino principal se desprendían ramales para comunicar por un lado a San Luis Potosí y Monterrey, y de allí a San Antonio, Texas, y por otro a Valladolid, hoy Morelia, y a Guadalajara. El virrey Iturrigaray mandó hacer también un camino de 4 leguas de la ciudad hasta el pueblo de San Agustín de las Cuevas, la actual Tlalpan. Una innovación carretera fue colocar a lo largo de la nueva vía columnas de pórfido que indicaran, además de las distancias, la altura de diferentes puntos sobre el nivel del mar. En la Ciudad de México, entre 1702 y 1711, el duque de Albuquerque, virrey de la Nueva España, se enfrentó a la expansión urbana y a la demanda creciente de agua. La red subterránea de abasto resultaba insuficiente, lo que provocaba constantes quejas contra el ayuntamiento. Siempre hubo una inquietud porque el agua que llegaba a la ciudad llegara limpia. El virrey Alburquerque, a principios del siglo XVIII, él publica unos reglamentos para la gente, para decir no ensucien el agua, es para todos, ¿no? Hay que conservarla bien, pero bueno, pues no se hace caso a estas disposiciones y siguen los problemas. El caso es que en 1755 el rey de España le manda decir al virrey Marqués de las Amarillas que disponga también de más reglamentos para conservar la arquería que trae el agua limpia y las fuentes o los piletas o depósitos donde caía esa agua y donde la gente se surtía. En 1714, las impetuosas lluvias de junio fracturaron el albarradón de Coyotepec a causa del abandono en que estaba. El virrey Fernando de Alencastre ordenó la construcción de uno nuevo desde el puente de Galve hasta la albarrada principal. El territorio se dividió por riesgo de afectación en 4 grandes grupos: el del sur, el poniente sur, el poniente norte y norte. Las redes subterráneas de agua que, al momento de su construcción, fueron un ejemplo de modernidad, originalidad y eficacia, se deterioraron por sismos y hundimientos del subsuelo. La antigua red de barro recocido al doble vidriado se sustituyó por tubería de plomo que ocasionó en poco tiempo saturnismo entre los habitantes de la ciudad. A lo largo de este siglo, la limpieza de los ríos fue una de las mayores preocupaciones del gobierno virreinal. En ese periodo se limpiaron los ríos de Coyoacán y el de Mixcoac para desasolvar sus vías. En 1705, después de una inspección, se puso en evidencia el estado catastrófico de la cuenca hidráulica del Valle de México, en su porción poniente. En los años 40, las acequias, que medían más de 22,000 varas, se encontraban invadidas de basura, lo que entorpecía el paso de canoas y afectaba la salud pública. Por ese motivo, el virrey Pedro Cebrián ordenó que las compuertas de las 7 acequias que descargaban en el lago de Texcoco se abrieran todas las mañanas para efectuar el desagüe de la ciudad e impedir que por las tardes se metiese en esta el agua de la laguna. Dividió la ciudad en 4 cuarteles y contrató a otros tantos asentistas quienes se encargarían de recoger diariamente la basura, evitar los muladares, nivelar y empedrar las calles y desaguar las casas por medio de un albañal. Las fugas en los sistemas de agua potable eran frecuentes en la Ciudad de México en esos años. El agua que contenía la alberca mayor de Chapultepec había desaparecido en una noche debido a fracturas, y el acueducto de Santa Fe dejó de abastecer a la ciudad también por problema de fugas. Además, los dueños de huertas robaban agua para regar sus tierras. Por ello, se llevó a cabo una muy importante innovación de ingeniería hidráulica. Se sustituyó la red subterránea que corría a mitad de la entrecalle por una nueva tubería colocada a lo largo de las aceras. Con ello, se evitaron las fracturas producidas por el tráfico vehicular pesado.
El 5 de mayo de 1792, el virrey dispuso, para un mejor control en la distribución de agua, que se hicieran varios experimentos o tomas en Chapultepec que permitieran establecer medidas estándar para las mercedes. Los resultados definieron las mercedes de agua en el tamaño y también en la velocidad del líquido, es decir, se manejó el concepto de gasto. Hubo otros grandes abastecimientos, también con grandes obras de arquerías. Hay uno muy importante que va de lo que se le llama Ojo de Agua hacia Zempoala y que lo construyó el padre Tembleque, y es una obra importante que aún tenemos vestigios de ello. También el acueducto de Guadalupe, que iba de un manantial hacia lo que tenemos el centro religioso, la Villa de Guadalupe, y otros abastecimientos del Desierto de los Leones o de los Leones, también hacia la Ciudad de México. Entonces, el abastecimiento de agua para la Ciudad de México, a pesar de haber nacido la ciudad en una zona acuosa con gran cantidad de agua, pues sí se tuvieron que hacer esfuerzos importantes en tecnología, en recursos económicos, en recursos de personal para la construcción, para traer agua a la gran capital del virreinato, que es la Ciudad de México. Antes de iniciar las obras del acueducto de Querétaro, diseñado por Alejandro Ibarra, el ingeniero Manuel Mendoza localizó 18 veneros de agua que lo surtirían. Luego se construyó una poza para recoger y almacenar el agua para su distribución. A partir de esta poza, un canal de cal y canto llevaría el precioso líquido hasta el convento de la Cruz. En 1735, el agua llegaba ya a la plaza del convento y 3 años después a las fuentes públicas de la ciudad. Sorprende que llegó a tener 30 litros por segundo de caudal. El canal, conocido ahora como el Socavón, mide 5 kilómetros. Los 75 arcos del acueducto cubren 1.300 metros de longitud a una altura de 28.5 metros y sostienen el canal de 1,10 metros de ancho. Está construido de cantera rosa y mampostería de rocas volcánicas sin devastar y se apoya sobre pilastras más anchas que la arquería, lo que le da firmeza y una esbeltez muy particular. La construcción del acueducto de Valladolid se inició en el siglo XVI con un caño de cal y canto y fue objeto de cambios y reconstrucciones parciales. Nicolás López Quijano estuvo a cargo de la obra final iniciada en 1731, que funcionó adecuadamente hasta el colapso de 22 de sus arcos en 1784. En 1785, el obispo Antonio de San Miguel financió la construcción del nuevo y definitivo acueducto de 1.700 metros de longitud con 253 arcos de medio punto, una altura máxima de 9.24 metros y 2 cajas de agua. Las obras estuvieron a cargo de los ingenieros Diego Durán y Valentín Elizarrarás. Al llegar a la ciudad, este acueducto descargaba sus aguas en galerías de barro subterráneas. En 1777, en la Ciudad de México, el ingeniero criollo Ignacio de Castera presentó la solicitud y examen para ser reconocido como agrimensor y maestro de arquitectura. Fue aprobado y nombrado posteriormente maestro mayor, es decir, encargado de las obras en la Ciudad de México.
Entre 1795 y 1805 elaboró 2 planos en los que describe y analiza la cuenca lacustre de la ciudad y propone la construcción de un canal en base a sus estudios de ángulos que le permitieron calcular y definir su longitud y trayecto. Por el canal de Castera se dio curso directo al río Cuautitlán, desde Teoloyucan hasta el Gavillero de Jalapa, en el extremo del canal de vertideros. Así, el cauce del río Viejo quedó como desfogue para este, con una compuerta de 3 ojos en Santo Tomás. El virrey Iturrigaray vio la oportunidad de aprovechar el agua de lluvias y ríos para la irrigación de llanuras áridas y la navegación interior. A principios de 1804 encargó a Pascual Ignacio Apesechea el diseño y construcción de un sistema de canales que sirviera para tales fines. Las obras se iniciaron con gran entusiasmo por parte del virrey, solo que se interrumpieron poco después por las convulsiones políticas y el inicio de la Guerra de Independencia que dieron fin al virreinato. La abundancia de lluvias y el aumento de los manantiales de Culhuacán y Xochimilco produjeron en 1806 la primera inundación del siglo que afectó solamente al norte del Valle de México. El problema de la falta de un desagüe apropiado y suficiente para el valle se abordó una y otra vez sin éxito en la Nueva España Ilustrada, hasta la construcción del Gran Canal del Desagüe durante el Porfiriato. El desarrollo y crecimiento de la agricultura y la ganadería requirieron de una dotación regular y suficiente de agua. En 1730 se terminó la presa El Saucillo en lo que hoy es Aguascalientes. Tiene una cortina de enrocamiento de 12 metros de altura y capacidad para almacenar 6,000 metros cúbicos de agua para irrigación regional. En 1765 se terminaron 2 presas en lo que actualmente es el Estado de México. La Huapango, con capacidad de almacenamiento de 1,850 metros cúbicos, y la de San Antonio, ubicada en Arroyo Zarco, con capacidad de almacenamiento de 3,000 metros cúbicos, ambas destinadas a la irrigación local. En el último tercio del siglo, el arquitecto Antonio Durán y Villaseñor tuvo a su cargo la construcción de la Presa de Marfil, conocida como Presa de los Santos, en las inmediaciones de la ciudad de Guanajuato. Su ubicación en una zona alta facilitaba la bajada del agua a la ciudad y a las minas circunvecinas. Durán fue también quien construyó la Alhóndiga de Granaditas y la Torre de la Catedral de Guanajuato. Se realizaron otras obras de irrigación en zonas agrícolas como la de Chapala en Jalisco, de Cuitzeo y Pátzcuaro en Michoacán y la de la cuenca del río Nazas en los límites de Coahuila y Durango, área en que hubo un cultivo importante de algodón a fines del siglo XIX. La minería fue, sin duda, la fuente más importante de ingresos para la Nueva España en el siglo XVIII, y la ingeniería novohispana se destacó por hacer aportaciones importantes en la forma de cavar túneles y galerías y en la manera de ofrecer seguridad a los trabajadores, impulsando con ello el descubrimiento y explotación de nuevas vetas. Malacates más seguros y maniobrables gracias a mecanismos de poleas y cuerdas, diseñados por los ingenieros de minas, facilitaron la construcción de pozos más profundos para acceder a las galerías. Fueron varias y notables las mejoras e innovaciones en los métodos de extracción y purificación del mineral. En 1758, el bachiller Juan Ordóñez Montalvo diseñó un método de amalgamación para extraer plata de los polvillos residuales. El perito beneficiador y perito medidor de minas zacatecano Joseph Garcés y Eguía propuso usar tequesquite para mejorar los resultados del método de patio utilizado para la amalgamación de metales. Con el establecimiento del Real Tribunal de la Minería, se inició una fecunda etapa de la ingeniería mexicana. Para impulsar su estudio, el virrey Antonio María de Bucareli creó un seminario metalúrgico donde se enseñaban las materias de minería.
Esta institución, destinada a la instrucción pública y general de los interesados en la minería, es el antecedente de lo que sería el Real Seminario de Minería. El programa de estudios de 4 años del seminario incluía matemáticas superiores, física, química, topografía, dinámica, hidráulica, laboreo de minas, lenguas y dibujos, así como una práctica activa en algún real de minas. Las bombas de columna de agua construidas por Fausto de Lullar para extraer agua de los túneles de las minas y las impulsadas por ingenios rotatorios movidos por bestias fueron aportaciones tempranas del colegio. Como la construcción de estas máquinas exigía grandes cantidades de hierro, esto provocó que se ampliara la explotación de minas de dicho metal. Y a lo largo de los siglos del virreinato, obviamente va a haber un montón de bonanzas, ¿no? En algunos lugares se empieza ahí, después vas a tener Pachuca, ¿no? Vas a tener Guanajuato, Zacatecas. Y bueno, en el momento en el que el Colegio de Minería es fundado a finales del siglo XVIII, pues la mina más importante es Valenciana en Guanajuato, ¿no? Tan es así que el director del Colegio de Minería, Fausto de Lullar, que también estudió en Freiberg, ¿no? Que él sí estaba un poco más enfocado a la metalurgia, que también encontró un elemento químico, el wolframio, todavía estando en Europa, va a visitar la Valenciana como una de sus primeras actividades. E igualmente cuando Humboldt está en Nueva España, la mina que mejor describe, la que él va a visitar y describir más acuciosamente, es la Valenciana, ¿no? Justamente por ser en ese momento la mina de plata más rica del mundo. En 1797 se acordó la construcción del Palacio de Minería a cargo de Manuel Tolsá, obra que resume lo más selecto en ingeniería y arquitectura de esos tiempos. Posteriormente, sería la sede de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entre las obras de Tolsá destacan, además del Palacio de Minería, el proyecto para una plaza de toros, la estatua ecuestre de Carlos IV, los planos para el Hospicio Cabañas en Guadalajara y el Palacio del Marqués del Apartado. Además de la minería, se desarrollaron también en la Nueva España industrias derivadas de la agricultura y la ganadería, como los molinos, procesadoras de aceites, vinos, aguardientes, salmueras, curtiduría, tabaco y azúcar, entre otras, y por la línea de transformación, los textiles, la loza, el vidrio y las fundiciones, por señalar solo algunas. Terminada la Guerra de Independencia, la nueva nación enfrentaría la necesidad de rehacer sus puertos, su red de caminos, sus presas y sistemas de aprovisionamiento de agua para las ciudades y el campo, además de continuar y ampliar la explotación de minas. Los ingenieros, desde entonces mexicanos, tenían ante sí la gran responsabilidad de reconstruir la nueva patria.